Era una fría tarde de hace unas semanas cuando mi amigo Jason y yo nos encontramos disfrutando en los oscuros rincones de Internet para nuestro particular entretenimiento. A menudo solíamos navegar por la Dark Web, intentando encontrar las cosas más extrañas que pudiéramos en ese lugar sin ley. Habíamos estado haciéndolo durante años, desde que obtuvimos acceso a la Dark Web en la secundaria cuando Jason descubrió el Tor. Habíamos visto de todo, desde sitios de drogas hasta sitios de snuff, pero aquella tarde en particular, un enlace peculiar captó nuestra atención. Estaba titulado Bazar de Doolittle. Intrigados, hicimos clic en el enlace. Una menajería digital que mostraba animales exóticos de todo tipo se abrió frente a nosotros. Obviamente era operado por cazadores furtivos y presumía una gran cantidad de especies en peligro y raras. Fascinados por la extraña colección, nos desplazamos por los anuncios, intrigados por las curiosidades en exhibición. Tenía de todo, desde peces tropicales comunes hasta grandes felinos increíblemente raros. Estábamos asombrados. Entre las virtualidades peculiares, apareció un pop-up aparentemente inocuo, anunciando un perro, afirmando que era diferente a cualquier otro. Este perro está hecho solo para ti, es asombrosamente inteligente, capaz de comprender y ejecutar cualquier orden, el compañero perfecto, decía. Su precio era inusualmente bajo para lo que se ofrecía, casi demasiado bueno para ser verdad. Siendo el amante de los animales de los dos, Jason decidió arriesgarse, sucumbiendo al atractivo de poseer un compañero canino único y brillante, así como la posibilidad de rescatar a la criatura de las manos de los cazadores furtivos. Probablemente estén maltratando al pobre animal de todas formas, ya sabes cómo pueden ser los cazadores furtivos, he visto videos en línea. Además, nadie más en el mundo tendrá uno como este, dijo, como tratando de justificar su compra. Le advertí que probablemente fuera una estafa, pero estaba decidido, como si ya hubiera tomado la decisión pero ahora estuviera buscando la justificación. Siempre se ponía así cuando se trataba de animales, siempre guiado por su corazón. Sé que es arriesgado, no soy estúpido, pero ¿y si es legítimo? ¿Y si esa pobre criatura está sufriendo y yo puedo hacer algo al respecto ahora? Dijo. Con un clic despreocupado de un botón, ingresó sus datos de pago y realizó el pedido. Una sensación de aprensión me invadió cuando hizo clic en el botón y la pantalla mostró pago procesado. No estaba seguro de por qué en ese momento, creo que era solo una desconfianza general de la Dark Web, después de todo, habíamos visto muchas cosas allí antes. Bueno, dijo Jason, veamos qué pasa. En el peor de los casos, acabo de perder algo de dinero, en el mejor de los casos, he rescatado a un animal. Continuamos buscando a través de enlaces aleatorios en la Dark Web, pero en el fondo de nuestras mentes estaba la emoción de ver al nuevo perro de Jason, así como la ansiedad de si era real en absoluto. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso en la Dark Web. Jason se fue a casa más tarde esa noche y los eventos de la tarde se desvanecieron gradualmente de nuestras mentes. Pasaron varias semanas sin señales del perro. Tampoco hubo nada de la empresa en la Deep Web. Ambos asumimos que había sido una estafa y que Jason simplemente había perdido su dinero. Te lo dije, le decía burlonamente cada vez que lo veía. Unos días después, llegó un paquete oscuro a la puerta de mi amigo. Era una caja enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera pedido antes. Podrías meter fácilmente un sofá de tamaño completo y aún así sobraría espacio. Atada en la parte superior había una nota. Impresa en papel común y sin marcas distintivas decía, tu compañero único ha llegado. Esperamos que lo disfrutes. Abajo, en texto rojo, las palabras, sin devoluciones, sin reembolsos. Sin perder tiempo, Jason me llamó. Ha llegado, el perro de la Deep Web, está aquí. La caja es enorme pero puedo oírlo moverse dentro, gritaba prácticamente por el teléfono con emoción. Punto para Jason por tener siempre la razón. ¿Qué? ¿En serio? Jaja, ok, ganas esta, señor impresionante, respondí, asombrado de que algo realmente hubiera llegado. Pasaré después del trabajo a conocer al nuevo peludo. Genial, nos vemos entonces, dijo con ese mismo tono emocionado. Luego colgó. No pude evitar sentir una emoción creciendo en mi estómago.
No era exactamente un amante de los animales, podía tenerlos o dejarlos, pero aún estaba emocionado por ver a este nuevo perro. Tan pronto como terminé el trabajo, fui a su casa lo más rápido que pude, interesado en ver qué hacía al perro tan único. Tocando la puerta, Jason la abrió lentamente, asomando su cabeza con cautela desde detrás. Entonces, ¿dónde está?, pregunté, tratando de echar un vistazo sobre su hombro. Vamos, quiero verlo. Sí, ok, entra, dijo Jason, con su voz temblando ligeramente, un contraste marcado con su tono confiado por teléfono apenas unas horas antes. Entré en la casa, pero no había señal de la criatura que había sido entregada. Está en el sótano, dijo Jason, otra vez con esa voz temblorosa. Ahora muy confundido por lo que estaba pasando, lo seguí hacia el sótano. Tan pronto como abrió la puerta, me recibió un olor extraño, algo que nunca había olido antes. Era un olor dulce y enfermizo con un toque de hierro. No pude evitar sentir aprensión en mi estómago mientras miraba por la escalera hacia el abismo negro. Dentro del sótano, estaba oscuro. Había una pequeña luz vieja en el medio del sótano iluminando un área pequeña y proyectando largas sombras en el suelo. Mientras bajaba, el olor era mucho más fuerte, casi sofocándome. También podía distinguir sonidos. No hay manera de que pueda describir esos sonidos, parecían un gruñido bajo, pero había una calidad aguda y dolorida en ellos. No hay manera de que ese sonido fuera hecho por un perro. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, pude ver una gran jaula de metal en la esquina más alejada del sótano. Tenía gruesas barras de hierro y un pesado candado en la puerta. El suelo estaba cubierto de aserrín. Los sonidos parecían emanar desde más adentro. «Ven aquí, chica», llamó Jason, nuevamente con un temblor en su voz. Mis ojos permanecieron fijos en la jaula, esperando la revelación de su peculiar nueva compañera. La criatura dentro obedeció su orden, moviéndose hacia la luz tenue. Tuve que sofocar un grito. No había manera de que eso pudiera ser un perro. Estaba sin pelo, con grandes y rojizas llagas por todo el cuerpo que estaban unidas con suturas. Si tuviera que describirlo, diría que parecía como si alguien hubiera amalgamado de forma rudimentaria componentes humanos para crear una macabra imitación de una forma canina. Respiraba con ese mismo gruñido bajo y un chillido agudo, como si cada respiración le causara dolor. Su rostro parecía estirado, como si la piel estuviera retraída hacia atrás, casi en una mueca de agonía constante. Casi sentía lástima por la miserable criatura si no fuera tan repulsiva. «Oh, Dios», dije, sin saber qué más decir. Las palabras me abandonaron. «Lo sé, es horrible, ¿verdad? No pensé que enviarían esto, esperaba algo como un Doberman realmente obediente o algo así, pero no esta cosa», dijo Jason. Podía escuchar la tristeza y la decepción en su voz. Apenas podía soportar mirarla tampoco. Parece que ha sido tan maltratada. La pobre cosa. ¿Puedes devolverla?, pregunté, aún mirando a la cosa en la jaula, sintiendo la misma sensación de repulsión. No hay devoluciones. Estoy atascado con ella, dijo Jason con un tono frustrado. Entonces, ¿por qué no la llevas a un centro de rescate o la sueltas en la naturaleza o algo así?, pregunté. No puedo hacer eso, replicó Jason, casi ofendido. Mírala. Nadie la aceptaría, y no parece que sobreviviría sola en la naturaleza. Necesita ayuda. Sentí tanta pena por Jason, parecía genuinamente afectado por la criatura en la jaula con la que ahora estaba atascado. Era una persona compasiva y podía ver que este dilema sobre qué hacer y la necesidad de ayudarle estaban consumiendo por dentro. Está bien, dije, si vas a quedarte con esta cosa, no podemos llamarla simplemente, esa cosa horrible. ¿Cómo la vas a llamar? ¿Tienes alguna idea, demonio perruno, Scooby, no? Pensó por un segundo antes de decir, Lucy. Lucy había sido el nombre de su abuela, quien falleció cuando él era muy joven. Sí, creo que quiero llamarla Lucy. En los días siguientes a la llegada de Lucy, Jason se replegó aún más en su casa, aislándose de amigos e interacciones sociales. Siempre que lográbamos vislumbrar algo de él, se notaba una inusual timidez o nerviosismo en él, un contraste marcado con su comportamiento habitual.
Todavía hablaba y se comportaba como el Jason que todos conocíamos, pero parecía distraído, como si estuviera constantemente preocupado por algo. También empezó a vestirse de manera diferente, usando ropa larga que cubría la mayor parte de su cuerpo sin importar la temperatura exterior, mientras que antes era un chico de pantalones cortos y camiseta. Cada vez que le preguntaba sobre Lucy, él respondía algo como, ella está bien, sí, o, está mejorando, pero no entraba en muchos detalles. Podías verlo en su rostro, una mirada de conflicto, como si quisiera confiar algo en nosotros, pero no pudiera hacerlo. En las semanas siguientes, Jason empeoró. Era raro que alguien pudiera contactarlo en absoluto. Cuando lo veíamos, ahora era una imitación flaca y demacrada del Jason sano y feliz que conocíamos antes. Se veía increíblemente pálido y enfermizo, también había desarrollado un cojeo extraño en su pierna derecha. Cuando le preguntábamos qué le estaba sucediendo, él se reía, diciendo que los médicos estaban investigando. Pero su expresión no parecía transmitir el mismo sentimiento, se veía preocupado, casi asustado. En las muy raras ocasiones en que salía con nosotros, normalmente solo se quedaba un par de horas antes de inventar alguna excusa para regresar a casa. Todos estábamos preocupados por él. Incapaz de ignorar los signos de su deterioro, reuní el valor para ir a verlo. Cuando llegué a su casa presioné el timbre, esperando un rato por una respuesta. Cuando no llegó ninguna, toqué la puerta, asumiendo que el timbre podría no estar conectado. Mientras tocaba, la puerta se abrió lentamente. Estaba sin llave. Esto era extraño, Jason normalmente no dejaba su puerta sin llave. Con una sensación de inquietud creciendo en mi estómago, entré en la casa, gritando el nombre de Jason con la esperanza de que me escuchara. Su casa exudaba un silencio espeluznante, y una sensación más profunda de presagio me envolvió mientras avanzaba más adentro. Estaba vacía, no había señales de nadie en absoluto. Tampoco había sido limpiada en lo que parecían ser edades, el fregadero estaba rebosante de platos y los botes de basura estaban a punto de desbordarse. Grité por Jason de nuevo. Todavía sin respuesta. Empezaba a estar realmente preocupado por él. Cada vez más preocupado, revisé la casa, mi ansiedad escalando. En medio de mi búsqueda, un grueso folleto colocado encima de un gabinete llamó mi atención. Su apariencia sugería un manejo reciente, instándome a inspeccionarlo. Tomándolo, lo volteé y leí la portada. Parecía un manual con una imagen de una criatura que se parecía a Lucy en el frente. Así que tienes un Sanguisuga Canis, estaba escrito en una fuente grande en la parte superior. Perplejo, hojeé sus páginas. Sanguisuga Canis era el latín para sabueso. La criatura que mi amigo había comprado en la Dark Web era una subespecie de canino muy rara y antigua que subsistía enteramente de sangre. Eran extremadamente raros debido a su metabolismo, solo podían pasar de 6 a 8 horas entre comidas hasta que sus cuerpos comenzaban a digerirse a sí mismos y morían de hambre. El horror y el pavor me invadieron al darme cuenta de la magnitud de la situación de mi amigo. Continué buscando la casa con una urgencia más frenética, gritando por Jason pero aún sin recibir respuesta. Entonces, desde el rabillo del ojo, noté que la puerta del sótano estaba completamente abierta. Podía oler ese mismo olor enfermizo a descomposición que subía. Era más fuerte ahora, y aún más nauseabundo ahora que sabía que se debía a sangre en descomposición. También podía escuchar sonidos desde allí abajo, el mismo gruñido bajo y gemido de antes, pero había otro sonido mezclado que no podía identificar. Con cautela, me aventuré en las profundidades de su sótano, aterrado por lo que encontraría allí. No podía gritar por Jason, suena tonto pero los sonidos en el sótano me enviaban escalofríos, tanto que tenía demasiado miedo para emitir un sonido. Al acercarme al final de las escaleras, asomé la cabeza alrededor de la esquina hacia la penumbra. Descubrí a Jason inconsciente, en medio del sótano bajo esa luz. Estaba pálido. Mortalmente pálido. Corrí hacia él, empujando mis miedos al fondo de mi mente, superados por una profunda preocupación por mi amigo. Lo volteé e intenté despertarlo pero estaba completamente irresponsivo. Revisé su pulso, algún signo de respiración o cualquier otra cosa que me mostrara que mi amigo estaba vivo. No había nada.
Lo sacudí de nuevo, rogándole que despertara. La sensación de devastación era aplastante, estaba haciendo todo lo posible por no derrumbarme, pero podía sentir las lágrimas calientes acumulándose en mis ojos. Jason, mi mejor amigo, se había ido. Estaba tan confundido. ¿Qué había pasado? Sabía que estaba enfermo, pero no tenía idea de que estaba tan mal. ¿Por qué no me había dicho nada? Lo abracé y comencé a llorar, como si abrazarlo con fuerza pudiera traerlo de vuelta. Estaba frío como el hielo. Realmente se había ido. Lentamente bajé su cuerpo de nuevo al suelo del sótano. Al bajarlo, noté que un pedazo de papel había caído de su puño cerrado. Me volví para recogerlo, y mientras lo agarraba mis ojos percibieron algo que no estoy seguro de que olvidaré jamás. Emergiendo de la pierna derecha de Jason, un apéndice grotesco y musculoso, parecido a una enredadera de pesadilla, se deslizó en mi campo de visión. Su color carnoso contrastaba bruscamente contra su piel pálida, con un laberinto de capilares que parecían retorcerse y pulsar con fluido carmesí pulsátil. Las ondulaciones extrañas, casi danzantes, impulsaban el líquido en un ritmo perturbador, guiando la vista a lo largo del horroroso camino hacia el abismo de la jaula de Lucy. Como si fuera llamada a la acción por la observación, el tubo se desconectó de la pierna de Jason con un estallido audible antes de retraerse lentamente de nuevo en la jaula. Luego hubo un gruñido bajo mientras Lucy avanzaba. Era mucho más grande que la última vez que la vi, con manchas rojas alrededor de su boca donde el tubo ahora se retraía. Su estómago también estaba distendido y abultado, de un color rojo intenso comparado con el resto de su marco pálido. Me miró a los ojos con su mirada fría y emitió otro gruñido amenazante. Empecé a retroceder, notando el pesado candado de la puerta de la jaula en el suelo más allá de Jason. Un escalofrío de miedo me recorrió. Estaba suelta. Sin pensarlo dos veces, corrí. El miedo apretaba mi corazón mientras subía las escaleras impulsado por el puro instinto de supervivencia. Al llegar a la cima, cerré de golpe la puerta y la barricé con una silla. La puerta retumbó segundos después, como si Lucy se hubiera lanzado contra ella con todas sus fuerzas. La puerta tembló violentamente y la silla se sacudió visiblemente, pero aguantó. Ella hizo un ruido espantoso, como un rugido, pero nada como lo que había escuchado antes, pero no podía salir. La desesperación nublaba mi mente mientras luchaba con el dilema ante mí. No podía dejar escapar a esa abominación, no ahora que sabía lo que era. Pero tampoco podía soportar enfrentar al monstruo que mató a mi mejor amigo. Sentí una sensación abrumadora de encierro y agotamiento, como si el peso de todo el incidente se estuviera desplomando sobre mí. Con el peligro principal ahora sellado detrás de la puerta, la realidad de la situación se asentó, amenazando con ahogarme en un maremoto de emociones. El dolor que había sentido en el sótano al ver el cuerpo de Jason, mi miedo al darme cuenta de que Lucy estaba suelta y ahora el dilema de qué hacer con ella. Me dirigí al sofá de Jason, necesitando sentarme e intentar procesar esto, tratando de averiguar qué necesitaba hacer a continuación. Al sentarme recordé el pedazo de papel que había caído de la mano de Jason cuando lo bajé al suelo, el papel que estaba recogiendo justo cuando noté esa horripilante probóscide. En el caos resultante, lo había metido en mi bolsillo, sin querer perder el último vestigio de mi amigo. Sacándolo de mi bolsillo lo alicé. Era una nota, dirigida a mí. Tendría sentido que supiera que sería yo quien vendría a buscarlo. Comencé a leer el resto de la nota. Jason había escrito la nota en sus últimos momentos, tratando de explicar por qué había estado tan distante y extraño últimamente, y disculpándose por cómo había actuado hacia mí y mis amigos. Explicó que no había tenido otra forma de alimentar a Lucy, así que había estado usando su propia sangre cada 8 horas para alimentar a la criatura. Sabía que lo estaba agotando, matándolo gradualmente, pero no quería que ella muriera. Era un ser vivo y en peligro, dijo, se merece vivir. Pero no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantenerlo. Me pidió que lo perdonara, diciendo que había valorado nuestra amistad por encima de todo. Coloqué la nota abajo, las lágrimas acumulándose en mis ojos. Me senté allí durante horas, lidiando con el conocimiento de que la sed de sangre de la criatura había sido lo que le quitó a mi mejor amigo, y si no actuaba pronto llevaría a su propia muerte.
Pero mi mejor amigo sacrificó su vida para mantener viva a esa cosa, y si la dejaba morir entonces él habría dado su vida por nada. Todavía no he tomado una decisión, pero ya no puedo escuchar nada desde el sótano. Supongo que no hay daño en darle un poco de la mía por el momento, solo para mantenerla viva mientras decido. Sí. Solo esta vez.